Grabando. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Nos quedó este horario en Argentina del mediodía. Nos alegra mucho que poder estar haciendo esta charla y la verdad que, bueno, como decía un poco la presentación, buscamos que sea un espacio interactivo, queremos contarle esto de transitar los OKRs en los equipos Scrum. Nosotros venimos trabajando. Quiero presentar a Diego Virgolini, ya por ahí muchos ya lo conocen, pero va a estar construyendo y armando este espacio junto conmigo y compartiendo también su experiencia. Con Diego hace años que trabajamos en procesos de transformación en las compañías, con agilidad. Y bueno, la idea era esto, ¿no? Contarles un poco nuestra experiencia y empezar a generar un espacio de intercambio en el que podamos conversar, se puedan sacar las dudas e ir avanzando con esta temática. Voy a pasar al primer slide y lo que queremos hacer acá es que nos cuenten un poquito qué fue lo que los trajo a esta charla, ¿no? Si el título, el tema, si hay algo que están empezando a ver, si hay algo que ya están transitando, qué le trajo a esta charla como para poder conocernos un poquito más y por qué están acá. Bienvenido, Diego. Te invito un poco también a presentarte. Dale, gracias Pablo. Sí, también estoy muy contento de estar acá mientras van por ahí escribiendo en el chat qué los trajo a esta charla. Y como te escuchaba un poco en tu intro, decía por ahí tenemos algunas experiencias de cosas buenas para contarles y otras no tan buenas probablemente, ¿no? Entonces un poco la idea sería que aprovechemos este espacio como para compartir todos, ¿no? Todos y todas, va, los que estamos acá, nuestras experiencias, nosotros con nuestro aporte y cada uno desde su lugar, ¿no? Bueno, cuéntenos, a ver, acá ahí quiero profundizar sobre el concepto de OKRs, nos dice Francisco. Bueno, vamos a ver algo de eso, Francisco también. Aprender a aplicarnos, Elena. El trabajo quiere iniciar con la implementación de OKRs. Ok, control X. Muy bien, la organización está por implementarlo, quieren conocer. Muy bueno. El que se anime también puede abrir el micrófono, ¿no? Y a ver, contarlo así hablando, conocer más sobre los OKR, conocer cómo implementar los OKRs de la organización. Yo sigo admitiendo gente acá. Bien. Gianmarco, Julián, gracias por escribir un poco la expectativa que tenían o que tienen. Y bueno, vamos a ir metiéndonos de qué se trata esto. Arranco un poco nosotros nos hacíamos estas preguntas, ¿no? Cuando empezábamos a hablar de OKRs, también en las compañías que acompañábamos estaba toda esta iniciativa. Por ahí originalmente estas compañías habían empezado a transitar el tema de agilidad, algunos equipos Scrum, otros equipos que haciendo Kanban y distintas cosas, pero después de un momento para otro la compañía decía, bueno, está muy bueno esto de la agilidad, pero tenemos una estrategia, tenemos que apuntar a resultados de negocios y nos empezamos a preguntar cómo hacer sinergia entre los objetivos de los equipos de Scrum y las direcciones estratégicas, ¿no? Es decir, che, hoy hay 1, 2, N cantidad de equipos de Scrum, ¿sí? Las compañías ya pasaron a trabajar con agilidad a escala, empiezan a tener otra configuración, pero ¿cómo hacer convivir esto de los objetivos de un equipo, que por ahí estábamos claros, con la estrategia y los objetivos de la compañía? Y en este sentido, la metodología OKRs nos ayuda mucho, ¿no? Es ahí donde encontramos esto que
estas tres siglas que llamamos a estas tres letras que forman esta sigla, ya vamos a ver de qué se trata, nos van a ayudar a responder esta pregunta, es decir, ¿de qué manera conectamos los objetivos de los equipos con los objetivos de la compañía? Voy a avanzar un poco. Y para eso, por ahí, arrancamos. Ahora Diego nos va a contar un poquito del Scrum, ¿no? Del framework de Scrum, de dónde nace y por qué y qué se perseguía. Dieguito. Sí, dale. Sí, un poco la idea ahora no es profundizar en el Scrum en sí, en el framework en sí, pero básicamente para los que no lo conozcan, en realidad, bueno, esto es un ciclo iterativo donde se va agregando valor al final de 1, 2 o 4 semanas, de acuerdo a cuándo se establezca, ¿no? Y básicamente como que los equipos se van comprometiendo al final de cada uno de estos sprints, que dura el tiempo que cada uno establece, a entregar software funcionando. Un poco eso es lo que nace desde software, ¿no? O sea, cuando se creó para desarrollo de productos de software. Entonces era, bueno, el objetivo que perseguimos era entregar software. Ahora, ¿para qué hacemos todo esto? O sea, un poco acá la idea es, el foco es realmente software. Y acá donde empezamos a preguntarnos un poco de cuál es nuestro propósito. O sea, nosotros al final de la sprint tenemos un incremento de producto potencialmente desplegable, que en este momento podría ser software o podría ser, no sé, alguna iniciativa de acuerdo a un equipo que no sea necesariamente de software. Pero siempre que me toca explicar un poco esto del framework de Scrum, hago con mucho foco y mucho hincapié e insisto mucho en esto, en el que al final de cada uno de los sprints tenemos que tener algo de valor potencialmente desplegable en producción. Y siempre hago mucho hincapié en esto. Pero, ¿ese es nuestro foco? O sea, la entrega de software funcionando al final de la sprint, ¿es nuestro foco? Y un poco acá, la reflexión que hacemos respecto a esto es que si nosotros queremos por ahí como empezar a mirar este tema de otra manera, tenemos que empezar a pensar más desde otro lado, porque acá lo que estamos haciendo como mucho foco en el output, en el software. Ahora, ¿para qué hacemos esto, digamos? ¿Para qué queremos entregar valor al final de cada uno de los sprints? Y acá como que empieza a mirarse desde otro lado, ¿no? Es el para qué al final de cada uno de los sprints. Voy a avanzar y voy a agarrar uno de los valores, esto, que aparecen en la agilidad, que muchos lo conocemos, ¿no? Esto del software funcionando, sobre la documentación, y queríamos traerle y trayéndolo con una interpretación diferente, renovada, ¿no? Acá hay un gráfico donde nos muestra esto, de decir cuánto de lo que estamos entregando realmente se usa, ¿no? Y nos invita a preguntarnos si todo lo que entregamos cubre una necesidad demandada. De alguna manera nos está invitando a este foco que nombraba Diego recién. ¿Dónde está? ¿Está en el producto que hacemos o está en las necesidades que cubrimos? Nos está invitando a llevar el foco hacia el lado de los clientes, hacia el lado de los usuarios. Y cuando llevamos ese foco también nos empezamos a preguntar de cómo vamos a medir si lo que entregamos realmente cubre esa necesidad. Es decir, vamos cambiando el eje de lo que nosotros usamos como pivot para empezar a incorporar otras alternativas, ¿no? Entonces, este hábito de ir preguntándose constantemente en los equipos Scrum de si lo que estamos haciendo realmente cubre una necesidad, y al cubrir una necesidad seguramente estemos agregando un valor, nos va llevando a este concepto de outcome, ¿no? Porque cuando nosotros logramos agregar valor para nuestros clientes, para nuestros usuarios, es ahí donde empieza a verse reflejado el impacto en los resultados, ¿no? Entonces, vamos pasando desde este concepto de output, de entregar funcionalidad, con ser un poco más asertivos en esa funcionalidad que entregamos, cubrir una necesidad. Y es donde aparece esto de
el outcome y que lo traíamos como para ir reflexionando. ¿Bien hasta ahí? Avanzo. Vamos a hablar un poquito de OKRs, le vamos a dar algún contexto de cómo nacen, ¿no? Básicamente, bueno, esto de OKR es una metodología, como pusimos ahí en el PowerPoint, que nos permite fijar objetivos y medir el progreso, ¿no? Para tener el monitoreo de los resultados claves. Esta metodología no es nueva, nace ya hace unos cuantos años, allá por el 1971, Andy Grove en Intel empieza a plantear el concepto, llega a ser mucho más popular cuando John Doerr en Google lo toma y plantea Google toda la estrategia en base a esta metodología. Hoy por hoy, esta metodología es usada en muchas compañías de distinta índole, como Amazon, LinkedIn, Slack, Netflix. No sé si tengo acá algo en el chat. Patricia nos comenta, decimos lo que no se mide no se puede gestionar ni mejorar. Así que la idea también es ir viendo eso. Y vamos a recorrer acá algunos de los beneficios que nosotros le vemos a lo que es el trabajo con OKRs, ¿no? En los próximos slides vamos a entender de qué manera se conjugan y se terminan conformando estos objetivos y resultados claves, pero arranquemos por lo que son los beneficios. El primer beneficio que aparece acá es asegurar la alineación entre la dirección y los equipos. Acá aparece el concepto de top-down y bottom-up, ¿no? Es decir, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, buscar ese punto de equilibrio que nos ayude a plantear desde qué lado cada uno hace un aporte a esos resultados que se persiguen. Por otro lado, también tenemos el monitoreo, esta idea, como comentaba en el slide anterior, de poder medirnos y a partir de lo que vamos encontrando en esas medidas, poder hacer los ajustes y corregirlos. Esta es otra de las ventajas que nos trae esta metodología. Cuando están los equipos inmersos dentro de lo que es una metodología OKRs, cada individuo, cada colaborador y cada equipo comprende mucho mejor cuál es su aporte, ¿no? Y al comprender ese aporte pasamos a tener y a conectarnos con muchos de los principios de la agilidad, equipos motivados, saber que están agregando valor, ayuda muchísimo, con lo cual también logramos equipos comprometidos, ¿no? Se busca en esto de estar conectados con lo que funcionó y lo que no funcionó, lo que en el mercado al que apuntábamos tuvo resultados o no, se busca y se fomenta en los equipos la idea de estar trabajando con cosas fuera de la caja, son una forma diferente. Y a medida que van transitando y que los equipos empiezan a tener esta gimnasia de tener quarters o los ciclos que se terminen definiendo, va haciendo que ese punto de equilibrio entre la estrategia y la generación de valor de los equipos sea mucho más estable, ¿no? Avanzó un poco. Y Diego, si querés contarnos un poquito qué es esto de los objetivos, ¿no? Acá empezamos un poco a contar cómo se componen, ¿no? Acá Pablo hablaba desde la teoría, en qué consiste, bueno, ¿cómo se componen? Bueno, en un determinado equipo que tiene algunos objetivos, todo esto parte desde el propósito, ¿no? Nosotros cuando en nuestra organización formamos un equipo, lo hacemos con un propósito, o sea, el para qué estamos creando este equipo, qué estamos persiguiendo, cuál es la misión, cuál va a ser el objetivo, hacia dónde queremos ir. Y esto normalmente, el propósito de los equipos es algo que pensamos como más a largo plazo, ¿no? Sabemos que probablemente esto nos lleve tiempo, ¿no? Pero es hacia donde aspiramos ir, es lo que nos moviliza, ¿no? Entonces, che, bueno, yo como equipo
quiero ir para allá, este es mi propósito, a largo plazo. Ahora, para apuntar a ese propósito a largo plazo, empezamos a fijarnos objetivos. Y acá está la primera O de lo que serían los OKR, que decía Pablo, ¿no? Los O. Acá empezamos a plantearnos O. Y los O están relacionados a qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? Entonces, yo tengo un propósito a largo plazo, decir, bueno, quiero ir para allá. Ok, para ir para allá, ¿qué es lo que yo empiezo a proponerme un poco más a mediano plazo que apunte hacia ese propósito que yo tengo, ¿no? Acá empiezan a ser nuestros O de objetivos, ¿no? ¿Qué quiero lograr? Y todos los objetivos tienen que ser cualitativos, o sea, acá en realidad ya vamos a ver después algunos ejemplos, pero la idea acá no es que pongamos números, sino que sean más bien palabras, algo más inspiracional, algo que nos impulse, que nos motive, que lo tenga el equipo como inspirado en pos de cumplir estos objetivos. Tiene que ser algo concreto, o sea, en realidad, si nosotros no, este O nuestro no es algo concreto, y por ahí nos va a llevar un poco a que dejemos de creer en ese O, o que lo veamos como algo que no vamos a llegar nunca, o que no lo podemos alcanzar. Entonces tiene que ser algo como concreto, que no tiene que ser fácil de alcanzar, tiene que ser algo que nos inspire, que nos motive, que nos haga realmente como pensar a largo plazo, a mediano plazo, pero tiene que ser algo concreto. Tiene que ser simple de entender y comunicar. O sea, en realidad por ahí vemos objetivos súper largos que después vamos a los equipos y, che, tenemos claro el objetivo, le preguntamos el objetivo, ¿saben? Y no, y sí un poco, me acuerdo. Eso normalmente nos pasa porque son objetivos largos, que no tienen claridad. No, acá tiene que ser simple de entender y comunicar. O sea, en realidad, tienen que ser inspiradores, o sea, no tienen que ser cortos, no tienen que tener números en el objetivo, tienen que ser cualitativo, pero tienen que ser corto, simple de entender, y como veníamos diciendo, más a mediano plazo, ¿no? O sea, el propósito que teníamos va a largo plazo y el objetivo más a mediano plazo. Bien, buenísimo, Diego. Y esto, la segunda parte de la sigla, que es la de KEYRS o resultados clave, de alguna manera nos va a traer los cómo, ¿no? Nos va a traer las cómo, y el primer cómo que nos va a traer los resultados clave son cómo nos medimos, cómo sabemos si estamos cerca o lejos de esos objetivos. Diego recién nos decía, los objetivos son cualitativos, no tienen que ver con números, tienen más que ver con percepciones, ¿no? Es cómo nos ven, qué logramos en nuestros clientes, cuál es la percepción que van teniendo de nuestro servicio, es bueno, es malo, pero para todo eso tenemos que soportarnos en algunas métricas, y los KEYR justamente nos ayudan en este sentido, ¿no? Es decir, de qué manera, de una forma más cuantitativa, vamos midiendo si estamos cerca o no de cumplir esos objetivos, y a partir de lo que vamos chequeando con el avance de estos resultados, podemos ir haciendo los ajustes que sean necesarios. Ahora, ¿qué podemos decir de los resultados claves? Que son cuantitativos, que nos van a decir si estamos cerca o no, como decía antes. Tienen que ser ambiciosos, tienen que ser aspiracionales. Si hoy nosotros tenemos una proyección de facturación que la venimos cumpliendo, haciendo lo mismo, el KEYR que nos fijemos, si es el mismo, realmente nos va a desafiar poco. Y seguramente ahí nos quedemos retrasados con respecto al mercado, que va a estar aspirando a algo distinto. Entonces, ¿qué valores vamos a poner de facturación? Bueno, por ahí un poco aspiracionales. ¿Para qué? Para fomentar a los equipos a pensar en esa última milla. ¿Cómo hago para lograr ese plus adicional, ¿no? Tienen que ser accionables, tenemos que poder hacerlo esto, ¿no? Tampoco plantear un KEYR imposible, y todo lo que tenga que ver con esta metodología tiene que ver con ciclos de corte, ¿no? A veces, por ahí, los ciclos que más acostumbrados estamos a ver son ciclos trimestrales. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, en términos de Q, y decimos, bueno, en el próximo Q
queremos lograr tantos millones de facturación, y eso es lo que vamos a estar persiguiendo sprint a sprint dentro del marco ese temporal que se nos va dando. Cuando empezamos a trabajar con objetivos y KRs y empezamos a subir a toda esta metodología a los equipos de Scrum, empezamos a hablar también de la idea de iniciativas, ¿no? Que las iniciativas de alguna manera nos van a permitir ver o definir cómo logramos alcanzar esos KR y cómo logramos alcanzar esos objetivos, ¿no? Y cuando hablamos de iniciativas, hablamos de entregables o cosas que sabemos que están agregando valor, no van a ser tareas. Si esto lo tuviéramos que traspolar por ahí a un backlog de Scrum, posiblemente algunas de estas iniciativas terminen siendo épicas o un conjunto de épicas, pero que persiguen algo en particular y que nos permiten tangibilizar este valor que nosotros estamos agregando, ya sea por una nueva feature, por un nuevo servicio o por la eficiencia en un nuevo proceso que estuviéramos haciendo. Esos son iniciativas que nos van a permitir cambiar esa percepción que nosotros buscamos cuando nos planteamos unos objetivos, ¿no? Entonces, algunos tips que tiramos a la hora de pensar en iniciativas en los equipos es que sean entregables, que no sean tareas. Ya para las tareas vamos a manejarnos como lo hacíamos en Scrum, ¿no? No empiezan con un verbo, es decir, esto también es para que no pensemos como un accionable, sino, che, este es el elemento que agrega valor, debería poder dividirse en tareas, y todas las iniciativas que estemos priorizando o que estemos trabajando deberían estar apalancando algún KR. Y acá, más adelante lo vamos a ver en cuál es la experiencia del trabajo con los equipos, es, che, las historias que aparecen, ¿qué preguntas nos hacemos para saber si están apalancando o no a un KR? ¿Cómo venimos hasta acá? Súper interesante lo que están compartiendo en el chat. Pablo, acá hay una cosa que me encantaría dejar parqueada para charlar en un rato, que hablan de las métricas, ¿no? Y que dicen de que, por ejemplo, que es súper interesante esto porque después llevamos a las métricas al sprint y esto empieza a mirarse como inclusive hasta una creación de gestión de métricas. Me gustaría que charlemos sobre eso más después en un par de minutos. Está interesante, Bueno, sí. ya está interesante. También Buenísimo. había una pregunta acá que decían de por qué tenían que ser cualitativo y no cuantitativo los objetivos. Y un poco eso va en línea con esto que decíamos de que tiene que ser más el qué queremos, esto de queremos ser, queremos lograr, queremos brindar el mejor servicio. Tiene que ser más lo que de alguna manera siempre decimos que es lo que tiene lo inspiracional. Y después como están ahí como el dibujito este de los key results, que son las agujitas, que son los números de los cómo vamos apuntando a ese qué. Entonces, por eso es como que de alguna manera son como cualitativos el qué queremos lograr y cuantitativo, que es lo que nos va dando los números de si vamos estando cerca o no de ese qué que queremos lograr. Por eso un poco el por qué uno cuantitativo y el otro cualitativo. No sé si querés sumar algo, Pablo, a eso. No, tal cual, sí. Es esto de ir considerando esto como elementos de brújula, ¿no? Brújula para nosotros, para los equipos, para la organización. Va quedando claro hacia dónde va la estrategia y cómo cada uno de los equipos, desde los relojitos que vamos viendo en la carrera, logramos ese aspiracional que plantean los otros. Voy a avanzar un poco por ahí para meternos en algún ejemplo que sea gráfico. Dale, vamos con un ejemplo acá. Por ejemplo, el O podría ser referente nacional en la venta digital de X productos, por ejemplo, ¿no? Somos una empresa de venta de productos y bueno, queremos ser referente nacional. Nos estamos planteando a mediano plazo, ¿no? Fíjense, entonces, ¿cómo me voy a ir dando cuenta si estoy bien, si vamos bien respecto a ese O que me estoy planteando? Y acá tenemos algunos ejemplos de KR que podrían ser, por ejemplo, la facturación, o sea, lograr
tantos millones de pesos o dólares o lo que sea en ventas, por ejemplo, de ese producto. Bueno, ok, ese puede ser un indicador que nos muestre de alguna manera si estamos bien o no respecto a nuestro O. También puede ser pasar de 50 a 60% de participación en el mercado digital, por ejemplo. Entonces, porque acuérdense que nuestro O es, queremos ser referentes en venta digital. Bueno, entonces de alguna manera tengo que empezar a medir mi participación en el mercado digital. Y, por ejemplo, alcanzar un 80% de NPS. Ese podría ser otro de nuestros KPIs. Y acá tenemos una característica súper importante, que es que entre sí, cada uno de estos KPIs deberían ser complementarios. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo le apunto directamente a lograr tantos millones de facturación, pero no tengo en cuenta, por ejemplo, el NPS, es decir, cómo el usuario o el cliente final me está viendo, puedo estar afectando la experiencia, ¿no? Solo por enfocarme a aumentar la facturación. Entonces acá como que empezamos a jugar con esto de equilibrar entre distintos KPIs para ir apuntando a un mismo y que entre ellos como que se vayan autorregulando. Acá tenemos además como 3 formas de escribirlo a los KPIs, que pueden ser, si se fijan en el primero, tenemos únicamente lograr los millones de facturación, y acá en realidad dentro de lo que es la descripción de KPI, solamente tenemos la meta, que es hacia lo que estamos apuntando. En el segundo, si se fijan, tenemos además la línea base, es decir, che, yo hoy estoy en 50 y quiero pasar a 60, ¿no? Entonces acá, en la misma descripción del KPI ya, tengo la línea base y la meta a la cual estoy apuntando. Otra forma de escribirlo es como la tercera, que tenemos el KPI escrito con la meta, pero entre paréntesis ponemos la línea base, o sea, ahí como que tenemos claridad de desde dónde estamos partiendo y hacia dónde queremos ir. Otra práctica importante también relacionada acá es que no deberíamos tener más de 3 KPI por cada O, porque si no como que de alguna manera como que empezamos a perder foco, ¿no? Entonces la recomendación siempre acá, y si empezamos a hablar por ahí de algunas buenas prácticas, es que por cada O tengamos como máximo 3 KPI. Y abajo tenemos un ejemplito rápido, como un tip de cómo deberíamos escribirlos a los KPI, es que va el verbo, esto de lograr, pasar, alcanzar. Después la meta, es decir, bueno, no sé, por ejemplo, tantos millones de facturación, la unidad, que en este caso serían pesos, por ejemplo. Y después tenemos más la línea base, más el plazo, y el plazo es como es opcional. Como decía Pablo hace un rato, nosotros trabajamos normalmente por periodos de tiempo acotados, que pueden ser, por ejemplo, un Q, un trimestre, como decía Pablo. Entonces, en ese caso, cuando nosotros estamos trabajando con KR, que nuestra meta o nuestro objetivo es que caiga dentro de ese periodo de tiempo, dentro de ese Q, no es necesario agregarlo a el tiempo, ¿no? Pero a veces tenemos algunos KR que tienen como una meta en el medio del Q. Entonces, por ejemplo, es, che, yo tengo un Q que termina en diciembre, pero lograr tantos millones de facturación, espero que sea a noviembre, por ejemplo. Bueno, si yo espero que ese KR se cumpla en un determinado mes o fecha o algo que no coincide con el cierre organizacional del Q, en este caso sí hay que ponerlo dentro de la descripción del KR, si no, se asume que todos los KR se comprometen al final del Q, digamos, de alguna manera, de lo que sería el tiempo organizacional establecido. Dieguito, vos sabés que el chat está a pleno, me encanta por las preguntas que hay, una mejor que otra. Yo creo que espero que nos dé el tiempo para poder conversar con todos. Pero una de las preguntas que aparecían acá nos hacía referencia a si los objetivos son por squad o si estamos en un esquema más de agilidad de escala, hay objetivos por tribus y hay objetivos. Y para responder esa pregunta y un poco en base a lo que vos contabas, esto de buscar el equilibrio entre KRs, les comparto una anécdota de por ahí trabajar con un proyecto de e-commerce, donde por ahí teníamos un equipo de marketing con un KR de facturación y el equipo que mantenía ese e-commerce con KRs de cantidad de transacciones por vertical, ¿no? Cuando hablo de vertical es distintos rubros. Entonces,
si nosotros no hubiéramos buscado ese punto de equilibrio, incluso a nivel de organización, marketing iba a fomentar por vender las verticales de electrónica o de electrodoméstico, porque era lo que más le permitía alcanzar la facturación, pero si no lo combinabas con un KIAR de cantidad de transacciones, esa oferta o esa facturación iba a estar muy sesgada y posiblemente no cubriéramos un KIAR como de NPS para el tema de comercios que apalancaban o que operaban en ese e-commerce, ¿no? Entonces, este equilibrio es clave y sí, muchas veces los KIARs son combinados entre equipos, incluso hasta entre tribus. ¿Qué más había por ahí? El tiempo en general es un tiempo trimestral. Sí, yo sumo ahí, si querés, Pablo, a esa. En realidad es que si hablaban por ahí si era trimestral o anual, un poco en base a nuestra experiencia, ¿no? Como dice Pablo, ahí como cada equipo por ahí o cada empresa tiene su cadencia, digamos. Bueno, lo que nosotros recomendamos por ahí de alguna manera, y está como en línea también con alguna pregunta que hacían ahí de cómo alinearlos con los objetivos estratégicos, ¿no? Con la dirección estratégica o con los KPI estratégicos de la organización. Y lo recomendable acá en realidad es que a nivel de organización tengamos KIARs o OKRs anuales y que por cada una de las unidades organizativas, como puede ser por ejemplo una tribu, si están utilizando, como decía Pablo recién, no sé, o área o departamento, lo que sea, cada una de estas unidades organizativas tenga sus OKRs o sus KIARs trimestrales, pero siempre alineados a lo que sería la dirección estratégica. Por eso, normalmente hay como un proceso en el cual se establecen estos objetivos, tanto por cada uno de los equipos como para la organización, y la idea es que arranquemos con eso, arranquemos con la dirección estratégica, es decir, cuáles son los focos, hacia dónde quiere ir la empresa, y en base a eso, cada uno de los equipos pueda ir definiendo cuál va a ser su aporte a esa dirección estratégica. Bien, vamos avanzando a ver si podemos alcanzar un poco lo que nos propusimos de contarles. Voy acá. Y acá lo que traíamos era algunas de las cosas que fuimos viviendo con los equipos en este transitar de un Scrum puro a un Scrum en combinación con la metodología OKRs, ¿no? Entonces, por ahí partir de algo como decíamos la daily que desde lo teórico decíamos, che, voy a contar qué hice o qué voy a hacer, y si estoy trabado con algo que de alguna manera tiene algún sesgo como de reporte, decíamos, bueno, no, vamos a hacer algo distinto, vamos a empezar a contar en la daily qué logré y qué espero lograr, ¿no? De alguna manera que los equipos empiecen a plantearse esto de, che, con esto que acabo de sacar un delivery o de disponibilizar para un público o el experimento que acabamos de lanzar, espero lograr esto, ¿no? Conectar a los equipos con los resultados. Lo mismo nos pasa por ahí en el refinamiento. A la hora de pensar qué historias son las que generan o no mayor impacto, las preguntas que empiezan a aparecer entran en juego esto de, sí, pero si sacamos esta característica o sacamos esta, ¿cuál de las dos nos permite apalancar mejor determinados KIARs? Y son hasta ese momento equipos que no venían pensando tanto en el resultado de lo que estaban haciendo, sino que era, bueno, la funcionalidad está lista, ya la testeamos, tenía pasado todo esto. Bueno, en las ceremonias de Scrum empiezan a generarse otro tipo de conversaciones mucho más orientadas al resultado, ¿no? Y si vamos a lo que es las bases de Scrum, donde decimos la inspección y la adaptación, la transparencia, bueno, la transparencia está dada por los indicadores. Cuando hablamos de KIAR, hablamos de tableros y hablamos de que toda la organización está al tanto de cómo va un negocio, de cómo va una iniciativa. Y lo que fomentamos en el trabajo de OKRs con Scrum, que es algo que ya se venía haciendo, pero es esto de la experimentación, ¿no?
tratar de traer los insights, el contacto con los usuarios, con los clientes, mucho más cercano a los equipos, como para inspeccionar y adaptarnos. Dieguito, ¿querés contarnos un poquito de las planning, las reviews? Dale, sí, un poco en realidad en línea con lo que comentaba vos recién en refinamiento, por ejemplo, en la planning está bueno esto de tener en cuenta, de priorizar por ahí aquellas historias de usuario que más apalanquen los KRs, ¿no? O sea, el objetivo y los KRs que se está proponiendo cada uno de nuestros equipos. Y un poco esto lo atamos con lo que traíamos al inicio de cuando uno está trabajando en el equipo, bueno, ¿cuál es nuestro foco? ¿Para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos más por el output o lo hacemos más para el outcome? O sea, por aquellas cosas que de alguna manera generen más valor. Entonces, un poco el tener claridad de esto ayuda a los equipos a poder identificar cuál es su aporte. O sea, normalmente a mí me pasaba en mi experiencia en que los equipos de Scrum por ahí trabajaban con foco en su producto. Yo soy responsable de, no sé, el desarrollador de determinado producto y mi objetivo es este y yo, lo que yo quiero es, no sé, que mira, la funcionalidad que yo desarrollo salga genial, pero me costaba linkear cómo eso terminaba apalancando un objetivo estratégico de la organización, ¿no? Cómo esa línea de código que pone un desarrollador que sirve y de alguna manera alimenta para mejorar una determinada aplicación, bueno, cómo eso termina apalancando en la dirección estratégica de la organización, que con los OKR nos permite como acercarlo, porque de alguna manera cada cosa que nosotros hacemos, cada iniciativa que nosotros planificamos, por ejemplo, en una instancia de planning, bueno, ya la podemos linkear y sabemos de alguna manera o estimamos cómo eso va a estar apalancando un KR de este equipo, y es lo que terminamos viendo en la review, ¿no? Esto de, bueno, de alguna manera, si lo hicimos o no lo hicimos, y acá es clave la transparencia también, o sea, en realidad puede que nos hayamos propuesto decir, ¿sabes qué? Vamos a mejorar, no sé, la experiencia del usuario, porque lo que vamos a hacer ahora es, le vamos a cambiar el botón de acá, lo vamos a poner acá, porque en base a, no sé, determinada cosa que tuvimos analizando la información que tenemos, entendemos que la gente lo buscaba acá, al botón. Entonces, de esa manera, por todas las quejas que tenemos hoy, entendemos de que eso va a mejorar la experiencia. ¿Y saben qué? No pasó. Le cambiamos esto para acá y la gente se empezó a quejar el doble porque lo estaba buscando donde lo buscaba antes. Y todas estas cosas tenemos que contarlas, y nuestra review es parte de la transparencia, de decir, che, ¿sabes qué? Pensábamos que lo íbamos a mejorar y no lo mejoramos, al contrario, fue peor que antes. Bueno, eso también es parte de lo que tenemos que empezar a fomentar en la review, ¿no? Bueno, buenísimo. No, increíble, siguen las preguntas, una mejor que otra. Mira, y hay algunas que tenían que ver con esto de los roles y cómo entraban en juego los distintos roles de Scrum en la metodología de OKRs, quién hacía. Y no hay nada mejor que lo que por ahí tenemos ahora pensado, que era una especie de recorrer o preguntarnos, vamos a hacer como un roleplay con Diego, en el cual vamos a tratar de transmitir cómo vive cada uno de los roles de Scrum los desafíos que nos plantea OKR, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy yo le voy a preguntar a Diego, en su rol temporal de Product Owner acá, es, bueno, ¿qué es lo que le pasa con esto de OKR? ¿Cómo lo vive? ¿Qué cosas lo motivan o qué cosas le preocupan? Diego. Bueno, buenísimo. A ver, ahora soy el Product Owner. A ver, ¿qué cosas me motivan? Y la verdad que la exposición que tiene mi producto, o sea, siento que ahora, de alguna manera, al poder linkear el producto, poder linkear lo que hago, lo que hacemos en el equipo, a un resultado de negocio de la organización, creo que empieza a tener como mucha más exposición, entonces como que los ojos están más puestos en mi producto. Entonces eso la verdad que me motiva, o sea, porque en realidad me busca como buscar resultados diferentes, resultados aspiracionales. O sea, siento como que puedo llevar el producto o el servicio que estoy brindando a otro lugar. Eso es lo principal, por ahí que como Product Owner me motiva de esto. Ahora, vos me preguntás qué me preocupa, y la verdad que me preocupa lo mismo. Porque siento que en realidad esto de la exposición que tengo o los datos o las metas aspiracionales que me propongo, la verdad que me preocupa porque normalmente también me pasa de que hago un montón de cosas con el equipo, planificamos la mejor iniciativa, planificamos con el objetivo de que la rompamos y que de alguna manera logremos el objetivo o alcancemos el KPI, y la verdad es que no me pasa
no muevo los resultados, llego a la review y tengo que decir, ¿sabe qué? No lo pudimos mover. Así que la verdad que lo mismo que me motiva es lo mismo que me preocupa como peor, de alguna manera. Es cierto, es cierto. Pero bueno, me imagino que a medida que vamos avanzando en los sprint y todo, uno va como logrando esa madurez, ¿no? Y afianzarnos con estos conceptos de resultados. Así Bueno, hagamos que, al revés, Pablo. a ver, Te propongo que te pongas vos el sombrero del Scrum Master del equipo, ¿no? no, buenísimo, me encanta, me encanta, me ¿Qué encanta. te motiva y qué te preocupa como Scrum Master del equipo? Bueno, mirá, vos sabés que como Scrum Master lo que más me entusiasma y me motiva, primero es ver cómo el equipo empezó y cada vez más a conectar con el resultado, ¿no? Esto que hablábamos hace un rato de sentir que esas líneas de código, si estuviéramos haciendo software, generaron tantos ingresos, poder hacer ese macheo de extremo a extremo, lo empecé a vivenciar en el equipo mucho más tangibles. En las retros hablábamos de los procesos, pero enseguida con un link a los resultados, ¿no? Eso me pareció genial. También percibí y empecé a notar cómo la conexión y las conversaciones entre PO y el team eran cada vez más ricas, cada vez más con intercambio. Aparecían ideas, no era solamente el product owner el que decía el qué, sino que se generaba esa conversación porque había mucho más conexión. ¿Qué cosas, como a vos, digamos, en tu rol de PO te preocupaban? A mí también me preocupaba esto de la sensación por la cual tuvo que transitar el equipo de, che, hicimos un montón. El release que acabamos de sacar tenía un montón de funcionalidades y estos nos dicen que vamos mal en una review. Ese camino realmente fue todo un proceso y me preocupó al principio, ¿no? Y la presión de los resultados también está, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar? Pero contame, Diego, ahora vos como team member, ¿qué pasaba cuando estabas y eras parte de eso, ¿no? Bueno, dale, me pongo ahora el sombrero de team member y lo adapto un poco con acá un comentario que al parecer los OKR bien definido motivan a todos en su rol. Bueno, la verdad es que yo como team member estoy súper motivado también, como comentaba hace un rato, principalmente porque estoy logrando identificar cómo mi tarea, cómo lo que hago día a día termina impactando en un resultado de negocio. Antes me costaba un poco ver eso y yo más en el día a día me enfocaba en impactar o agregar valor al objetivo o al propósito del equipo. Bueno, hoy estoy trascendiendo un poco más el equipo y estoy pudiendo identificar cómo mi día a día impacta en el resultado de negocio y esto de alguna manera me lleva a pensar fuera de la caja, necesidad de innovar y no es posibilidad de innovar, es necesidad de innovar porque haciendo lo que venimos haciendo no lo vamos a lograr. Entonces esto me motiva, me tiene todo el tiempo motivado, pero a su vez me preocupa un poco el feedback, ¿no? El feedback que por ahí recibimos en la review o en espacios en los cuales tenemos que compartir o mostrar un poco lo que logramos o no logramos. Y por ahí nos pasa mucho esto, de que no lo podemos lograr, ¿por qué? Y porque era súper aspiracional, por ahí el KR que nos habían propuesto. Entonces, la verdad que el feedback por ahí, cuando no lo logro, es un poco duro y me siento un poco incómodo con eso. Así que en realidad, si tuviera que decir algo que me preocupa, por ahí me preocupa eso. Qué bueno, mirá vos, mirá vos. Bueno, con esto de roleplay que hicimos con Diego, de alguna manera queríamos contarle o transmitirle cuáles eran las conversaciones con las que nos encontramos, ¿no? Desde los distintos roles y cómo fueron esos equipos adoptando esta metodología. Hoy por hoy ya los que tienen más tiempo está más naturalizado, ¿no? Estas conexiones entre el output y el outcome realmente cada vez esa distancia que podía haber cada vez se va achicando. OKRs nos ayudó mucho en ese sentido, ¿no? Me están avisando que nos queda poco tiempo, vamos a avanzar un poquito más, pero lo que esperamos avanzar acá era
por ahí abrir el juego, ¿no? Contar un poco experiencias, dudas que tengan, y acá sí los invitamos a abrir los micrófonos. A mí me encantaría que contemos, Pablo, desde nuestra experiencia, una pregunta que había por ahí. ¿Qué pasa cuando los OKR los define la dirección o el equipo no es parte de esa definición? Charlemos sobre eso, si te parece. Sí, me encanta, me parece buenísimo. Mirá, te doy mi mirada, ¿no? Que nos ha pasado eso, cuando el objetivo y el guiar viene así como ni siquiera conversado, sino que baja en línea, es muy difícil que el equipo conecte con esos resultados, ¿no? Que aparece en cuestionamiento, es imposible, ¿en qué estaban pensando estos? Son los temas que por ahí nos los expresan la gente que tiene la clave de cómo llegar a hacer ese guiar. Ahora, el cómo hacerlo está en ese equipo, pero si bajamos línea, seguramente no logremos captar ese aporte que nos puedan dar los equipos. Y yo, para sumar ahí en línea con eso, es clave que generemos los espacios y las instancias para que esa alineación ocurra, ¿no? Esto de la dirección estratégica o hacia dónde tenemos que ir, está bien que lo defina por ahí la dirección o la gerencia o la parte más arriba. Ahora, ¿cómo nosotros de nuestro equipo vamos a estar apalancando a esa dirección estratégica? Bueno, esto es la magia, ¿no? De la alineación de bottom-up y top-down, ¿no? Sí, y es un cambio, es un proceso, ¿no? Nos va cambiando un poco la forma de pensar, de encararlo, vamos cambiando de alguna manera la cultura de la organización, y hay que generar, como decía Diego, espacios para equivocarnos, para escuchar las preocupaciones, para que los equipos estén motivados. Esto de poder mapear si alcanzamos o no alcanzamos es algo que tiene que ser algo cotidiano. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La próxima que sigue, de acá de alguna manera, hacíamos un repaso de qué vimos, entrega valor, OKR, beneficios, matices del día a día, experiencia compartida. Cuéntenos y dennos feedback de qué se llevan, qué les gustó, y alguna idea que puedan compartir con sus equipos o que puedan llevarlos. Bibliografía, ahí vamos a pasar alguna bibliografía también, sí, material. Vamos a subirlo al sketch por ahí, ¿no? Lo que podamos transmitir ahí. Y bueno, pedirles un poco cómo lo vivieron y que nos cuenten a ver en qué podemos seguir trabajando o mejorar. Muchas gracias, Tania, Julián. Muchas gracias por la participación. Ahí muy activo el chat. Excelente, gracias. Gracias. Excelente roleplay, dices. Me encantó, excelente, muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas los que estuvieron acá compartiendo con nosotros nuestro humilde aporte. Muchas gracias. Bueno, listo, nos despedimos entonces, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chicos, gracias. Chao, muchas gracias. A ustedes. Chao, gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes.